Pronto todo se solucionó. Mi hijo de 9 años dejó sobre mi mesa de trabajo una hoja en la que había escrito una sola frase: odio todas mis actividades extraescolares. La había escrito con una vieja máquina de escribir que compré en un rastrillo y que actuaba de adorno. La aprovechó al pasar junto a ella. Se le ocurrió escribir algo y se ve que le salió lo que más fuertemente latía en el fondo de su inconsciente: odiaba sus actividades extraescolares. No sé cómo será el mundo en 2028 o 2058 o 2088, pero ahora, en 2018, los niños de clase media poseen unos dispositivos que les permiten jugar a videojuegos interactivos y conectarse en partidas múltiples con sus amigos en sus casas y usar el televisor como pantalla de su videojuego, que han eliminado por completo todo tipo de otros juegos o diversiones. No existen en su horizonte de entretenimiento cajas de construcción, cochecitos físicos, muñecos heroicos o juegos de mesa. Todo está en un mismo dispositivo. Es el soma infantil de comienzos del siglo XXI. Y nadie nos ha enseñado a los padres a luchar contra eso, porque ellos y nosotros somos la primera generación que tenemos que lidiar con esos dispositivos. No hemos tenido la experiencia de ver a nuestros padres guerrear con nosotros por ese tema, ni casos concretos ejemplarizantes. Yo soy de la época del teléfono. Intentaba hablar con mis amigos continuamente y mi padre se desesperaba. Esa batalla la vi y la perdió él. Esta también la está perdiendo el padre, que ahora soy yo. Para luchar contra este vicio enviciante, lo único que me daba cierta tranquilidad era que lo tenía matriculado en actividades extraescolares. Ballet, violonchelo, piano y, bueno, sí, fútbol. Cuando llegaba de sus clases, se tiraba directamente en el sofá, tomaba su dispositivo y se perdía en ese mundo absorbente. Viéndolo, me alegraba de haberlo exprimido con 8 horas semanales de ballet, danza y castañuelas repartidos en 3 días, 2 horas de violonchelo, 2 de solfeo y 1 de piano repartidos en 3 días, y 2 horas de fútbol repartidos en 2 días. En los fines de semana y las vacaciones de Navidad, Semana Santa y casi los 3 meses de verano, ni tocaba una nota de cello ni de piano. No bailaba ni en la ducha, solo jugaba con su dispositivo. Y en verano se bañaba en la piscina, menos mal. Imagino lo que fue el tabaco en los años 50 del siglo XX. La gente empezó a fumar y se rieron de esta nueva costumbre y empezaron a encender un cigarrillo con otro y a fumar en la calle, en el trabajo y en casa. Y seguro que tardó más de lo que creemos en que alguien dijera: ¿no he perdido mi libertad y soy esclavo del cigarrillo? Yo lo digo ya. Mi hijo ha perdido la libertad y es esclavo del dispositivo. Pero he de reconocer que yo he perdido mi libertad y soy esclavo de mi smartphone, de mi teléfono inteligente, de mi ordenador de bolsillo. Y él lo ve, y mi conciencia lo ve, y cuando mi conciencia lo ve me dice: ¿con qué autoridad le vas a decir que no haga lo que te ve a ti y a su madre hacer todo el día, a todas horas? Imagino que muchos padres de los años 60, 70, 80, que fumaban enviciadamente, padecerían el mismo conflicto. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no fume si no me ve hacer otra cosa en todo el día? La tarde anterior a que se solucionara todo, mi hijo y yo tuvimos una charla en la que terminamos llorando los dos. Ahí ven a un padre mayor de 54 años caminando por un callejón silencioso con su hijo de 9 años al lado, ambos hablando y llorando. Mira, hijo, la única preocupación que tengo en la vida es que termines siendo un esclavo. Si miras con atención el mundo, todos están esclavizados. Trabajan 8 o 10 horas diarias en trabajos que no les gustan y por un sueldo de subsistencia, un sueldo para poder alimentarse, cobijarse, dormir e ir a trabajar otra vez. Solo quiero que tú no caigas en esa trampa. Hemos visto una por una todas las profesiones que vamos encontrándonos en nuestra vida y todo el mundo anda quemado, aburrido, agotado y van a tener que seguir así por años. Ese es su futuro. Yo no quiero que caigas en eso, pero no sé cómo se consigue. Y la única solución que se nos ha ocurrido a tu madre y a mí es abrirte a posibilidades, darte posibilidades. Entonces, lloriqueando con tristeza, empezó a decir: no, no, si creéis que si no hago estas cosas voy a ser un esclavo, prefiero seguir, papá, seguiré, no me borres. Y aquí fue cuando empecé a llorar yo. Pero hijo, es que nosotros no tenemos ni idea de si estas actividades a las que te estamos apuntando
te van a dar posibilidades reales. Nosotros no sabemos nada, nunca hemos sido padres, nadie nos ha explicado cómo hacerlo. Por eso, si no eres feliz ahora yendo a ellas y nosotros no sabemos si te van a abrir posibilidades para no ser esclavo, y lo importante es ser feliz, yo te dejo que te borres y que no vayas más. No, no, papá, seguiré yendo, seguiré yendo. Y lloramos los dos de la mano un buen ratito. A la tarde siguiente, de pronto, todo se solucionó. Le pilló un autobús que le pisó el brazo izquierdo y le destrozó la pierna derecha y lo dejó cojo para siempre. Así, de un solo plumazo, se quitó la danza y el fútbol de su vida para siempre. En el posoperatorio de 38 días en el hospital y 30 más en casa, su única distracción, ahora tolerada y hasta imbuida, fue su dispositivo. Aquella tarde, cuando fui a recogerlo del que sería el último entrenamiento de fútbol de su vida, vimos en el patio del colegio una niña montando en un aparato que yo no había visto nunca. Era un mini Segway, un patín eléctrico de 2 ruedas, al que habían acoplado un asiento y una tercera rueda delante, convirtiéndolo en una especie de triciclo eléctrico. La niña iba por el patio a toda velocidad, haciendo unos giros realmente sorprendentes. Se lo dije a mi hijo, vaya, va bastante rápido. Él me dijo, yo ya lo he probado. No dije nada, porque no quería hacer ningún gesto que lo animara. Luego, saliendo del colegio, me dijo, el año que viene se lo voy a pedir a los Reyes. Pero como era 18 de enero y quedaba un año, yo dije, bueno, sí, ya veremos. Seguí caminando en dirección a casa, respetando como siempre que charlara con sus amigos y que medio jugaran, hablaran y corrieran. Y de pronto, mirando hacia atrás y esperando que viniera en mi dirección, lo vi que estaba sentándose en el triciclo eléctrico porque la niña era la hermana de un compañero de su clase y se lo estaban prestando. Estuve por decirle algo del estilo «ten cuidado», pero me reprimí. Pensé en lo que pienso siempre, que voy a regañarle por una posibilidad de peligro futuro. ¿Qué eres? ¿Un chamán que pretendes alejar tu propio miedo convirtiéndolo en palabra absurda? En serio, yo pienso esas cosas. Y no le dije nada. Mi madre se pasó la vida regañándome y advirtiéndome de peligros y creo que confeccioné una sordera explícita para estas cosas y un cansancio de oír el rum rum de voces continuas que ya no me significaban nada. Al momento vi pasar a mi hijo montado en el triciclo eléctrico con la cara desencajada y pensé, este no sabe frenar. La acera era ancha y vi que la trayectoria por la que iba chocaría de frente contra unos bidones de basura de plástico, pero de pronto la rueda derecha se metió en un alcorque, uno de esos cuadrados de tierra que hay en las aceras de las ciudades que debería tener un arbolito, pero que en este caso no lo tenía, y le desvió la trayectoria hacia la derecha, hacia el carril de servicio por donde pasaba en ese momento un autobús articulado de 2 secciones. El conductor ni lo pudo ver porque le entró por su derecha. El niño chocó con el lateral y se quedó encajado entre el autobús, que empezó a parar, y la acera. Cuando llegué a su lado, su brazo izquierdo estaba siendo pisado por la última rueda y, de ese aplastamiento, su cabeza parecía estar siendo succionada hacia ella. La carita de mi hijo era de desconcierto total, de estar siendo vapuleado por un azar que desconocía y que no alcanzaba a comprender. Su cara decía, ¿esto que está pasando qué es? Cuando lo atraje hacia la acera, tirando de su cuerpo recostado en la misma dirección que el autobús, lo vi. Vi algo incomprensible para mí, inesperado, como un conejo que en vez de salir de la chistera de un mago le saliera de su zapato. La pierna derecha de mi hijo estaba abierta en canal desde el muslo hasta el tobillo y se le podía ver en un solo golpe de vista la tibia flotando sobre los gemelos perfectos. Los huesos y rótula aparecían todos en su sitio, pero la piel estaba abierta como una precisa disección de rana. Se veía, sí, sobre la tibia, una tira de músculo que no llegaba ya a ninguna parte. Pero todo parecía limpio y aséptico. Daba la sensación de que solo era cuestión de cerrar y coser. Se lo dije a mi hijo a gritos, intentando tapar los suyos. No es nada, es solo cerrar y coser. Todo va a quedar bien. Yo ya había pensado en esto antes. Muchas veces había fantaseado. Imagino que preso del miedo, de la propia responsabilidad de la paternidad, con el patético momento en el que mi hijo estuviera muriendo en mis brazos. Lo pensaba desde que en el colegio me contaron que nuestro fundador, caminando por el campo a comienzos del siglo XIX, se encontró a un niño accidentado que estaba muriendo y que temblaba del miedo a la muerte.
Él le dijo: ¿pero no sabes que si mueres vas a ir al cielo? El niño, al oír estas palabras, dicen que adquirió un semblante de calma total y felicidad, y luego murió. Escuchando aquella historia pensé que nuestro fundador había descubierto en aquel momento el valor de la mentira como bálsamo y decidió dedicar su vida a promoverla. Y no me pareció tan mal. Yo haría lo mismo si algún día me veía en una situación similar, por más que fuera un perfecto ateo. En el accidente de mi hijo lo recordé vivamente y le mentí a todo trapo. No te preocupes, no te preocupes, esto va a quedar bien. Mi hijo levantó la cabeza para ver su herida y cuando la vio comenzó a gritar aterrado: «¡Papá, mátame! ¡Papá, mátame!» Y empezó a gritarle a la gente que pasaba por la calle: «¡Dadle un cuchillo a mi padre para que me mate! ¡Dadle un cuchillo a mi padre para que me mate! ¡Mátame, papá! ¡Mátame, por favor!» Todo el que pasaba por la acera intentó como yo calmarlo. Yo intentaba con las dos manos cerrar algo la herida a la altura del muslo para que no saliera sangre. Con una mano intenté sacarme el móvil del bolsillo para llamar a mi mujer, pero se me cayó. La gente que estaba a mi alrededor me avisó de que ya estaban llamando a la ambulancia y entonces, pulsando con una mano los botones del móvil que estaba sobre el suelo, conseguí marcar el número de mi mujer y darle al botón del manos libres, aunque me equivoqué y llamé al teléfono de casa. Afortunadamente lo cogió ella y empecé a gritarle que nuestro hijo había tenido un accidente muy grave, horrible creo que dije, y que se viniera para la puerta del colegio. 8 minutos después apareció corriendo. No sé lo que debió de pensar cuando vio la escena dantesca sobre la acera con su hijo reventado sobre ella, porque he hablado poco con ella sobre el accidente desde aquel día. Un psicólogo comenzó a hablarle a mi hijo y a preguntarle su nombre y de qué equipo era. La pregunta me pareció una estupidez, pero en esa situación todo me valía. Una señora me echó un pañuelo rojo para que le hiciera un torniquete y rápidamente lo apliqué. Aun así, seguía ahogando con mis dos manos el muslo para que no saliera más sangre, aunque el charco era ya prominente. Miré la herida otra vez y pensé que faltaba carne y lo grité: «¡Buscad la piel! ¡Buscad la piel! ¡Aquí le falta piel!». Pero la gente me dijo que parecía abierta, pero no desgarrada. Al final sí que faltó piel, pero se la debió de quedar pulverizada la rueda. Un hombre con voz serena se agachó a mi lado y me dijo: «Soy médico, le voy a presionar con un dedo la vena safena mayor». Yo, por supuesto, le dejé hacer. El niño, un poco después, empezó a decirme: «Papá, tengo sueño, papá, tengo sueño». Y ahí pensé que lo perdía, que se me moría. Inmediatamente empecé a decirle que no se durmiera, que se mantuviera activo, y todos los que estaban a su alrededor empezaron a decirle lo mismo. Llegó mi mujer, que vio que la ambulancia no podía entrar al carril de servicio porque el autobús del accidente y 2 autobuses más estaban atascados, y se puso a intentar que los autobuses se movieran. La gente de mi alrededor comenzó a decirme: «Ya está ahí la ambulancia, ya está ahí la ambulancia», pero la ambulancia no podía pasar. Llegaron 2 enfermeros y dijeron que no eran de este accidente. «No somos de este, no somos de este, estamos de paso, ¿qué ha pasado?». Yo ni les contesté, seguí intentando tranquilizar a mi hijo y por fin llegó la ambulancia por encima de la acera y me dijeron que les dejara a ellos. Me levanté, ya no podía hacer nada. Empezaron a ponerle una vía y un torniquete más profesional y trajeron la camilla y entonces, allí de pie, viendo a mi hijo abierto en canal y rodeado de desconocidos, pensé: con esto todo se ha solucionado. Se acabó el ballet y el fútbol por la pierna reventada y el violonchelo y el piano por el brazo pisoteado. La realidad y este azar inesperado ha decidido por nosotros. Un tipo se acercó a mí y me dijo: «Lo ha hecho usted muy bien, ha estado fuerte y entero, ha controlado en todo momento y no ha entrado en pánico. Es usted un campeón, es usted un campeón». ¿Era yo un campeón? Cada uno se comporta como le sale. No hay acto volitivo, es solo inercia de quien uno es. Luego subieron a mi hijo a la ambulancia y permitieron que su madre lo acompañara. Entonces me quedé solo con mi suegra y con nuestra niñera, que habían venido también corriendo desde casa. Me abracé a mi suegra y empecé a llorar. Lloré desconsoladamente durante las 2 horas siguientes. Primero en el hombro de ella, luego caminando lentamente hasta casa a pasos cortos, como un viejecito. Seguí llorando en mi casa mientras mi suegra cogía algunas cosas y mi suegro se preparaba para llevarnos. Lloré durante todo el trayecto del coche hasta el hospital. Lloré mientras subía en el ascensor y lloré en la puerta del quirófano sin poder parar ni querer parar. Mi cabeza construyó un relato con el futuro de mi hijo y en ese futuro había sufrimientos intensos
y dilatados que merecían aquellas lágrimas y más. Y había en ese futuro también, sobre todo, esclavitud.